Hola, estamos aquí en Salud al Clima con un invitado muy especial, Carlos Canova, el enfermero. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué más, Carlos? Todo bien. Cuéntenos, ¿por qué se vino para Argentina? Y la verdad fueron una sumatoria de cosas. El sistema colombiano de educación no está hecho para que las personas tengan las facilidades para estudiar. Argentina tiene por lo menos un panorama bastante diferente. La educación es pública para la parte de pregrado y en la parte de posgrado tiene costos bastante accesibles. Y eso me motivó mucho a migrar para acá. Qué bien. ¿Y cómo fue la llegada para legalizarse, para empezar a estudiar y a trabajar? Bueno, como ya yo tenía un título de la Universidad de la Magdalena de enfermero, lo que hice fue que solicité toda la documentación que avalaba mi título desde la universidad, la legalicé en Colombia con la postilla de La Haya, luego lo presenté acá en Argentina al Ministerio de Educación y ya con eso empezó todo el trámite para la reválida del título. Por ser una universidad y una carrera que está acreditada por alta calidad, la parte de enfermería, pues el trámite tiende a ser menos tedioso y tienden a solicitar muchísimas menos materias para rendir luego. Ajá. ¿Y qué fue lo más difícil de ese proceso? Pues lo más difícil del proceso sería toda la parte de la espera. El trámite para solicitar los papeles en la universidad toma un tiempo y también tiene un costo un poco alto, y todo el trámite también, todo el proceso burocrático tiende a ser un poco largo también desde Colombia y en Argentina. Bueno, y después de hacer todos esos trámites de llegar acá, ¿cómo fue lo de la residencia legal y ya empezar a trabajar y a estudiar? Bueno, la verdad conseguir trabajo acá fue bastante fácil. Llegué un 15 de noviembre, recuerdo, y para el día 30 de noviembre, en 2 días, conseguí trabajo. O sea, la primera empresa a la que llegué y dejé el currículum como enfermero, enseguida al día siguiente me llamaron para empezar a trabajar. Entonces como que fue bastante rápido. Toda la cuestión de la cuestión de la documentación para trabajar, pues para sacar el documento argentino, fue bastante fácil. Se presentan unos documentos muy básicos que se pueden conseguir la mayoría acá, en la embajada colombiana, que es la postilla de la cédula colombiana o el pasaporte, lo que son los antecedentes penales colombianos, un certificado de residencia acá en Argentina y otros documentos, pero que se sacan acá mismo, y en un mes llega el documento al domicilio de la persona. ¿Y esa es una residencia temporal por cuánto tiempo? La primera vez que se solicita, si es temporaria, la dan por 2 años, luego de los 2 años de haber estado acá, si se da la residencia permanente. ¿Qué es por? La permanente ya sí es para toda la vida, nada más se renueva un periodo de tiempo determinado. Ajá. ¿Y qué es lo que más le ha gustado de acá? Y pues acá, no sé, muchísimas cosas. Puedo trabajar, puedo estudiar al mismo tiempo, lo cual me hace bastante feliz. Estoy terminando ya mi primer posgrado, el próximo año tengo planeado empezar ya el segundo. Sí, estoy por recibirme en 2 meses de especialista en docencia universitaria con un promedio de 9 en Magdalena Arriba. Como siempre, nada extraño, si uno no se extraña a nadie. Y nada, eso, tengo muchas posibilidades acá de estudiar, muchísimo más barato que en Colombia y los horarios son muchísimo más accesibles también, todo el tiempo de cursada. ¿Qué tal la comida? La comida, ahí sí tenemos un punto crítico. La comida argentina tiende a ser un poco insípida, muchos de los sabores de Colombia no están. Entonces, pero en el proceso de adaptación y de que yo mismo me cocino, como que no me ha dado tan fuerte. Hay que cocinar, o sea, sí, muy bien. ¿Y lo han discriminado alguna vez en el tiempo? Pues a mí personalmente nunca me ha sucedido ninguna situación de discriminación. Hay una cuestión y es que por lo general quienes vienen sin títulos, quienes vienen sin un plan definido para estar acá son mal vistos, pero en realidad quienes vienen con un proyecto, con sus ahorros, no son mal vistos. Exacto. Por ejemplo, se ven muchas noticias de colombianos que deportan, que ni siquiera pueden pasar del aeropuerto, Ajá. pero en realidad la mayoría cuando les preguntan no tienen un lugar al que vienen a quedarse y no tienen una cantidad de dinero con el cual sostenerse hasta conseguir trabajo. Y esa es una situación pues que obviamente a ningún gobierno le gustaría y por eso terminan devolviéndolos, pero la mayoría tienen... Entonces los colombianos, ¿a lo bien? Bien. Bien. Sí, a lo bien. ¿Y con cuánto dinero más o menos le recomendaría a un compañero suyo que puede llegar acá? Bueno, últimamente con la subida del gobierno todo se ha hecho un poco más caro, pero mi experiencia cuando yo me vine, logré ahorrar en total $2.500, pero en realidad de esos $2.500 nada más me gasté $1.000 en los primeros 2 meses de
de estadía, porque como conseguí trabajo rápido. Saludos, sí, mandamos Saludos a toda la todos. gente de Unimagdalena. ¡Wow! El mejor estudiante de enfermería. Ojalá. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Chao, bravo! ¡Bravo! ¡Nos vemos! Chao. ¡Chao!